Hoy tengo el gran gusto de presentarles al doctor Miguel Fernández Galeano. Él es de nacionalidad uruguaya, es doctor en medicina, es consultor internacional en sistemas y servicios de salud de la Organización Mundial de la Salud, OPS-OMS, y además fungió de 2005 a 2010 como viceministro de Salud Pública de Uruguay y entre 1995 y 2005 como director general de salud y programas sociales de la Intendencia de Montevideo. Y para nosotros es un gran gusto que esté el doctor Fernández Galeano siendo el facilitador de esta segunda sesión que hemos denominado COVID-19, gestión de una crisis sanitaria. Y como ustedes ven, la trayectoria del doctor Fernández Galeano y también todas sus credenciales académicas nos permiten saber que va a ser realmente un taller que vamos a aprovechar mucho y en el que vamos a aprender mucho. Así que bienvenidos y bienvenidas a los y las periodistas de Guatemala, El Salvador y Honduras. Doctor, muy buenos días, muchas gracias y lo escuchamos. Buenos días, Marielo. Es un placer enorme estar con todo este grupo de periodistas que está participando de este ciclo de actualización. Verdaderamente un saludo a todos y todas y un interés muy grande por compartir con ustedes hoy algunas ideas respecto a la marcha de esta pandemia que está azotando al mundo, que está azotando al planeta. Vamos a recorrer los siguientes contenidos en esta presentación. En primer lugar, les vamos a presentar un panorama general sobre la situación actual de la pandemia a nivel global, con algunos énfasis a nivel del continente americano. En un segundo bloque vamos a hablar de cuáles son los elementos centrales, claves para poder enfrentar exitosamente esta crisis sanitaria, cuáles son las principales estrategias a impulsar. Eso nos va a permitir colocarnos en algunos escenarios que vamos a tener o que ya estamos viviendo en estos momentos. Por otro lado, vamos a hacer algunas reflexiones desde el sector salud, desde la salud pública, respecto a la importancia de la comunicación en situaciones de riesgo y cuáles pueden ser las implicancias sobre la cobertura periodística en esta emergencia. Y finalmente, para el intercambio de las preguntas, habíamos hablado con los organizadores de este ciclo, esta segunda instancia, esta segunda reunión, sobre cuáles son los aciertos y los desaciertos en el abordaje de la pandemia. Y en ese sentido, yo prefería que fueran las preguntas las que nos permitieran orientar a este espacio de discusión, de intercambio sobre la evolución de la pandemia. Yendo al panorama general de la pandemia a nivel global, bueno, primero algunos elementos cualitativos. Una característica que tiene esta crisis es que hay mucho número, y a veces atrás de los números nos podemos perder. Yo voy a manejar algunos números porque son importantes a la hora de mencionar cuál es la perspectiva de la pandemia desde una proyección de salud pública, pero voy también a manejar algunos elementos conceptuales que nos parecen fundamentales. En primer lugar, lo que están diciendo las autoridades mundiales de la salud, lo que dice hoy su director general. El 29 de junio de 2020, hace escasamente un mes, dijo: lo peor está por venir. El 27 de julio, o sea, en este último mes, dijo: se está muy lejos de encontrar una salida. Y hace 2 días, el 3 de agosto, el lunes pasado, sentenció: no hay una solución mágica y quizás nunca la haya. O sea, realmente que desde la autoridad sanitaria mundial se esté marcando este panorama nos está dando idea de la gravedad que tiene la situación. Si miramos los números, tenemos que se llegó a 250.000 casos en 3 meses de pandemia. Hasta marzo del 2020 se habían acumulado 250.000 casos. En julio, esa cifra se acumula en un solo fin de semana y últimamente en un solo día estamos cerca de 150.000, 220.000 casos. La pandemia arrecia, se dice estar en el epicentro de Latinoamérica. Ha pasado de 40.000 casos diarios en junio
a 100.000 en julio, y esto con un crecimiento exponencial de la pandemia parece no parar. Brasil, México, Perú, Chile y Colombia aparecen como los países que aportan una acumulación de más casos confirmados. Acumulan prácticamente 3 millones de casos confirmados, y solo Brasil y México ya están en esa cifra. Estados Unidos, que ha tenido un desempeño muy complicado, muy complejo, muy grave en esta pandemia, que parecía que iba doblegando lentamente la curva de contagios en junio, con un promedio de casos diarios de 21.000 casos, experimentó un repunto en junio de 50.000 casos diarios. O sea, estamos en una situación verdaderamente complicada. Estados Unidos y Brasil, con 2 presidencias negacionistas que decían que esto era una gripecita, que se resolvía con un tratamiento que iba a resolver todo el problema, que representan el 7% de la población mundial, tienen el 36% de los casos confirmados y el 40%, prácticamente el 40% de los fallecidos del planeta. O sea que multiplican por 4 su población en los resultados. O sea, aquí se ve muy bien cómo con variantes las medidas de salud pública han tenido impacto, finalmente han terminado teniendo impacto en el resultado de la pandemia. Asia supera ya hoy, en agosto, 80.000 casos diarios, fundamentalmente impulsado por el crecimiento exponencial en la India, con 40.000 casos diarios. África, con todas sus vulnerabilidades, tiene cifras de transmisión aún bajas, pero en aumento, y por lo tanto lo que pueda pasar en África puede ser también, hoy el epicentro es América, si África se convirtiera en el epicentro de la pandemia, en una pandemia, ¿qué es eso? Una epidemia global, puede significar una situación tremendamente complicada. Tenemos la situación de Europa, que fue el epicentro entre marzo, abril y mayo, pero que hoy los servicios continúan estando en tensión, particularmente en España, por los sucesivos brotes locales. España hoy tiene, miraba el reporte hoy a la mañana, 180 brotes en distintos lugares, fundamentalmente en Madrid y Cataluña, en las grandes comunidades autónomas donde tienen las urbes más importantes. Porque aquí la concentración de población y la densidad demográfica juegan un papel sin duda muy importante. Pero no solo tenemos en este primer panorama cualitativo de la pandemia el problema de sobrevivir a la pandemia, tenemos también el problema de poder vivir en ella, y a ello se agrega la segunda pandemia, de la cual yo me voy a referir como salubrista, como especialista en salud pública, que es la crisis, el impacto de crisis económica en la salud de las poblaciones, que tiene el efecto devastador de la epidemia y de las medidas de control de la epidemia a nivel de cada uno de los países. Simplemente a los efectos de una evolución comparada de casos diarios entre Estados Unidos y la Unión Europea, lo que decíamos antes, la Unión Europea tuvo este crecimiento exponencial que descendió a partir de mayo, empezó a descender y hoy está estabilizado en cifras no de una segunda oleada, pero ahí tenemos Estados Unidos que bajó, Estados Unidos de Norteamérica que bajó, pero que vuelve a repuntar, tiene una segunda ola en la ola, un segundo pico en la ola que está marcando esta evolución. Ahí tenemos los 10 países con mayor número de casos por millón de habitantes, y ahí claramente vemos cómo lamentablemente América Latina tiene 4 o 5 países, eso varía de acuerdo a los momentos en que los tomemos. Brasil, México, Ecuador, Perú, Colombia, están allí disputándose los primeros lugares en el ranking mundial, ese que podemos seguir minuto a minuto a través de ese gran hermano que es las cifras globales de casos, de muertos, el seguimiento de todas las curvas. Si queremos magnificar o cuantificar en términos reales, comparativos, cuando hubo mucha teoría conspirativa que decía que el virus SARS-CoV-2
y la pandemia de la enfermedad COVID-19 eran una gripecita que estaba siendo magnificada por vaya a saber qué intereses, digamos lo que pasa hoy a nivel global desde el punto de vista de las enfermedades transmisibles con COVID-19, con la enfermedad. Ocupa el segundo lugar de todas las enfermedades transmisibles a lo largo de los últimos 20 años, y claramente está atrás de tuberculosis y probablemente próximamente supere al tuberculosis el número de promedio de fallecidos por día. Ya superó a hepatitis B, a la neumonía, al HIV y al SIDA, a la malaria, a la sigeliosis. O sea, ahí tenemos esta gráfica esta tabla de Lancet, de la revista internacional Lancet, que publicó BBC, justamente lo que nos está mostrando que tiene este lugar ya segundo la pandemia de COVID-19. Y fíjense en qué lugar está la pandemia anterior, la del 2009, la de la fiebre porcina, que está bastante por debajo, que no llegó nunca a superar a HIV, a malaria y a hepatitis. O sea, de gripecita nada, estamos frente a un agente causal que está generando estos impactos en función de una capacidad de transmisión. Ustedes tuvieron una excelente primera sesión sobre los aspectos clínicos y los aspectos de transmisión de la pandemia que ilustran sobre en qué situación estamos. Pero yo quería mostrarles esto que ubica exactamente a COVID-19 como enfermedad transmisible. Estamos en una segunda ola, yo voy a ir muy rápido sobre este tema de la segunda ola, y quería de este comentario tomar por qué aumenta la propagación del virus. Bueno, porque no se vigila suficientemente, porque no se testea, porque no hay una vigilancia de los contagiadores silenciosos, los preclínicos, los que tienen pocos síntomas, y porque es sobre todo muy difícil sostener una cuarentena en sociedades con enormes y gravísimas brechas sociales. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la salud pública. La pandemia a nivel global está muy lejos de haber detenido y de haberse terminado, y lo grave es que aparece, la curva epidémica vuelve a crecer en momentos donde parece que ya se derrotó. Hay un epidemiólogo joven español, catalán, que manejó la metáfora epidemiológica del martillo y la danza. Decía que para manejar esta epidemia había que pegarle un martillazo con una cuarentena, incluso obligatoria, y ahí ha estado muy discutido este tema, si las cuarentenas tienen que ser obligatorias o no, y que después los países, hasta que hubiera vacuna o hasta que hubiera un tratamiento efectivo, iban a estar en una danza permanentemente, en una tensión de controlar los brotes. A esto me voy a detener especialmente desde la perspectiva de salud pública. Por lo tanto, los brotes son una situación esperable, inevitable en todos los países, y esto no cambia hasta que se disponga de una vacuna o de tratamientos efectivos, de una vacuna accesible además, y esto puede requerir, ya lo decía la doctora Iris, puede requerir aún muchos meses, yo creo que no menos de un año y medio. Me voy a referir rápidamente al tema de las perspectivas de la vacuna. Por lo tanto, los brotes seguirán ocurriendo, el incremento de la movilidad inevitable para que la economía no se paralice totalmente, aumenta la probabilidad de que los brotes se den, y es fundamental detectar y cortar los brotes rápida y oportunamente, garantizando todas las capacidades de los países para lograr cómo detener los brotes. Yo a este tema le voy a dedicar un poco de tiempo. La segunda ola se ha producido en Lisboa, que Europa es el país que está mejor, Lisboa y Porto en Portugal. En Portugal se puede tener por trabajadores de la construcción y del servicio doméstico. O sea, la epidemia en Portugal se había contenido en función de un respeto muy grande de la población a las medidas de control. Cuando la actividad económica empezó, los trabajadores y las trabajadoras, tanto de la construcción como del servicio doméstico, generaron algunos brotes que se han podido contener ahora en julio y primeros días de junio. En el caso de Alemania hubo brotes, en China también. En los ámbitos de trabajo son
importante. Yo afirmo mucho en mi país que es importante apelar a la responsabilidad individual de las personas, pero las autoridades competentes, las autoridades sanitarias, las autoridades de la gobernanza intersectorial juegan un papel muy importante, porque si a los trabajadores no se les dan las herramientas, y yo creo que pocas veces ha estado tan claro que la mejor manera de contener una enfermedad, de contener un virus que nos afecta a todos, es mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones de los que están peor. O sea, es muy difícil contener enfermedades, manejar la salud pública cuando no se pueden contener, cuando tenemos situaciones sociales que de alguna manera nos impactan. Y también tenemos que insistir en la aplicación de medidas colectivas, esto lo hacen muchos los países, sin culpabilizar, sin apelar al miedo, pero también tratando de trabajar con la percepción del riesgo, fundamentalmente de los jóvenes, que muchas veces pueden ser asintomáticos y que todavía, aunque se discute mucho, yo creo que es claro que están en la transmisión de los asintomáticos, juega un papel muy importante en este tema de la transmisión silenciosa de la enfermedad. Tenemos el caso de Perú. En Perú se hizo un trabajo mostrando la evolución de la pandemia, de la mortalidad, concretamente el impacto diferencial en la mortalidad según nivel educativo, y ahí se ve claramente, con alto nivel educativo, la mortalidad es muy baja, porque la transmisión es baja, porque la gente se pudo confinar, y fíjense en el tipo de curva que tenemos para los casos de nivel socioeducativo bajo. Si miramos a América Latina en su conjunto, vemos estas gráficas donde Estados Unidos, Brasil, Perú y Chile están en la cabecera, y tenemos en Centroamérica la situación particular de Panamá, que tiene una alta número de casos y también está teniendo una alta mortalidad. Si miramos el panorama de América Latina, de letalidad, mortalidad y capacidad de testeo, vemos que yo no me voy a detener mucho en estos números, en la presentación ustedes van a disponer de ella. Esta es una toma a 1 de agosto a las 11 de la mañana. Esta es un tipo de tabla que puede hacer cualquiera de ustedes con la información de la página web que tenemos de indicadores sanitarios minuto a minuto, por decirlo de alguna manera. Esto se actualiza cada 12 horas, y ahí tenemos el número de casos, el número de muertes, la letalidad, que es un indicador complicado para valorarlo, porque depende mucho de cómo se miden los casos. O sea, la letalidad es el número, la cantidad de muertes sobre los casos. Y si los casos no están bien registrados, podemos tener letalidades más altas o más bajas. O sea, es un indicador que está bueno tenerlo. Ahí tenemos Ecuador y Perú con altas letalidades, pero yo es un indicador que no le doy valor decisivo. Sí me parece que es importante, aunque mide el final del resultado de la epidemia, y por tanto nos es poco útil, el porcentaje, la incidencia por millón de los casos, y sobre todo las muertes por millón. Y ahí fíjense cómo Brasil tiene 45 muertes por millón, perdón, 435 muertes por millón, Perú 582 y Chile. O sea que Brasil está muy mal porque tiene un volumen muy grande como país, pero en relación a los habitantes, la mortalidad, la letalidad, o sea, las muertes por población, es muy alta en Perú y en Chile, y en Colombia también, y en Ecuador. Uruguay, Venezuela y Paraguay claramente están en una situación mejor. Si vamos a Centroamérica, de la cual yo no voy a opinar, y esto va a estar la opinión de ustedes como periodistas, ahí tenemos a Panamá claramente con una mortalidad de 329 muertos por millón de habitantes, y más lejos, bastante más lejos, tenemos a Guatemala, Honduras, El Salvador, Guatemala y El Salvador está en un nivel intermedio, y Honduras ahí está en un nivel intermedio, y Nicaragua con un nivel sensiblemente más bajo. Yo dejé de América Latina de mirar el tema del número de test. Es muy importante cuántos testeas, es una condición imprescindible para evaluar la evolución de la epidemia, y ahí tenemos que los países tienen niveles en el caso de Centroamérica, niveles todavía bajos de testeo, lo cual quizás sea uno de los puntos débiles en una situación de evolución de la pandemia, de crecimiento
de la mortalidad y de la letalidad de la pandemia. Ahí tenemos el tiempo de duplicación en escala logarítmica y en escala en tiempo lineal, y vemos claramente cómo hay una situación muy diferencial de Brasil, de Estados Unidos, por supuesto, de Brasil, de Chile, de México y de Ecuador. Y Panamá, que está en Centroamérica, claramente destacando del conjunto de los países de la región de las Américas y el Caribe. En la región de Cono Sur, claramente la situación de Brasil y de Chile, incluso Chile tiene una curva de casos acumulados más pronunciada que Brasil. También la mortalidad de Chile está claramente destacada. Vamos a hablar de los escenarios, quizás la parte en que nosotros podamos dar una perspectiva de salud pública que nos permita ver cuáles son los elementos centrales. Quiero ver conceptualmente cuáles son los temas que hay que tomar en cuenta desde mi particular punto de vista. Por un lado, la perspectiva de la vacuna. ¿Por qué? Por una razón elemental. Porque cuando haya vacuna efectiva y accesible, muchos de los problemas que tenemos con las medidas de control van a desaparecer por el resultado de una vacuna que va a permitir la inmunidad colectiva, va a permitir la inmunidad de grupo, por forma artificial, porque esperar la inmunidad natural, lo que se llama inmunidad de rebaño, ese nombre tan horrible de la epidemiología, ¿no? La inmunidad colectiva, de alguna manera va a demorar mucho, porque se pensaba que sea el 70% de la población, y estamos todavía en niveles muy bajos, cosa a la que me voy a referir. Entonces, por un lado, la perspectiva de la vacuna. Por otro lado, la cero prevalencia y su contracara, la población susceptible. Si es poca la población que tuvo contacto con el virus, la población susceptible va a ser más, y por lo tanto el control de la epidemia va a ser más difícil. Yo les voy a mostrar cifras de España y de Alemania, donde se ha medido muy bien este tema. Vamos a ver como países que han tenido un número importante de casos y un número importante de muertes, tienen una población susceptible todavía muy alta, y por lo tanto van a seguir teniendo que lidiar con este virus, porque hasta que haya vacuna, la infección por coronavirus, por SARS-CoV-2, va a estar presente. Con respecto a los mecanismos de transmisión, hay certezas y hay incertidumbres. Quiero comentar de este tema. Y también quiero hablar de los nudos críticos que hay para retomar la actividad y la importancia que tiene la vigilancia epidemiológica activa. Me parece que es un punto clave a la hora de manejar la perspectiva de la epidemia. Y también quiero hablar de salud y economía y de las otras pandemias. Entonces vamos un poco a hablar de estos temas. Respecto de las perspectivas de la vacuna, primero hay que tener presente que solo hay 26 enfermedades de las que se dispone vacuna. Uno cuando habla de vacunas cree que toda enfermedad transmisible tiene vacuna. No, de las centenares de enfermedades transmisibles, solo 26 tienen vacuna. Desde las pruebas de laboratorio al acceso poblacional, se necesitó en la historia de vacunas un promedio de 10 años. Y no siempre se ha podido alcanzar una vacuna eficaz y segura. Nunca antes como ahora COVID-19 ha funcionado, como con COVID-19 ya ha funcionado, la ciencia ha funcionado tan rápido en lo que tiene que ver con los proyectos de elaboración de vacunas. Sin embargo, y muchas están ya en fase, como informó la doctora Iris, la profesora Iris, están en fase ya de fase 3, o sea, en pruebas para humanos, tanto en Estados Unidos, en China, en Alemania, como en el Reino Unido. Voy rápido sobre el tema de la vacuna. Acá tenemos cuánto demoró la vacuna de la polio, en los años que demoró para garantizar seguridad y eficacia. La que demoró menos fue la vacuna de HPV, el virus del papiloma humano, que demoró 5 años, y hay vacunas, como decíamos, hay enfermedades transmisibles importantes, endémicas, como VIH y como Zika, que no tienen vacuna. Hay que tener presente que la probabilidad de éxito de una vacuna en muchas etapas es baja. El porcentaje de éxito en fase 2 y en fase 3 es del 65%. Y el porcentaje global de éxito
de todas las vacunas que se prueban no llega al 40%, un 39%. O sea que esto es importante no para traer malas noticias, sino para saber realmente las dificultades que hay. Nosotros tenemos en estos momentos 177 proyectos en curso. Esta gráfica es de cuando había unos 125 proyectos en curso, un estudio, un trabajo periodístico del diario El País de España, porque no había ningún trabajo científico que tuviera este nivel de sistematización que hizo la prensa española, que trabaja muy bien, que ha seguido muy bien esta pandemia, y acá un trabajo periodístico como había 112 proyectos en ensayo clínico el 31 de mayo, y en qué etapa, en qué fase estaba. Hoy hay 177 proyectos, 26 en fase 1 y fase 2, y 3 en fase 3, que ya es la etapa de población de estudios en población general. Porque cuando se prueba en el laboratorio, cuando son ensayos preclínicos, está esa fase histórica que los epidemiólogos manejan, que es de que los ratones mienten y los monos engañan. Y entonces tenemos que ir a pruebas que de alguna manera nos permitan, de alguna manera, como son los ensayos fase 3, que nos permitan ver bien la seguridad y la eficacia de la vacuna. Y ahora, en esta parte no nos vamos a detener mucho porque es sobre el grado de avance de las nuevas vacunas, porque ya se refirió a este tema, la vacuna de Oxford, las distintas vacunas de China, la de Alemania. Prefiero focalizarme en los temas que siguen. El primero que quiero manejar de manera muy sucinta, porque esto es importante que se comprenda a nivel del manejo periodístico, es que por más que se produzca un número importante de fallecimientos y de casos, la población susceptible sigue siendo muy grande. España, por ejemplo, en los lugares, ese azul más fuerte del mapa de España, que ha tenido mayor número de casos, no ha superado el 15% de población susceptible. ¿Qué quiere decir esto? Que el 85% del 15% de población que ha tenido contacto con el virus. ¿Qué quiere decir esto? Que el 85% no ha tenido contacto con el virus y por lo tanto está en riesgo de volver a infectarse. Entonces, esto está marcando todo el techo que todavía tiene la epidemia para seguir estando condicionando la vida de las personas. Esto que enseguida se han encargado de llamarle la nueva normalidad. Yo digo que es la nueva realidad, de normalidad no tiene nada. No hay contradicción más grande que juntar normalidad con nuevo. Si hay algo que no puede ser nuevo es la normalidad. La normalidad, ahí hay como una especie de contradicción en el lenguaje. Nos quieren convencer de que, yo creo que lo que hay que ver es una nueva realidad que hay que enfrentar con mucha decisión y con mucha voluntad política. En Alemania, por ejemplo, no ha llegado, que ha tenido un número menor de casos, no ha llegado a IgG a tener positivos el 1%. Tuvo un número muy importante de casos y en distintas regiones del global y en distintas regiones de Alemania no ha llegado al 1% el número de casos de cero prevalencia y por lo tanto la población susceptible es el 99%. Los mecanismos de transmisión, yo quiero decir que, lo decía, en esto se detuvo mucho la doctora Iris, todavía no hay certeza absoluta de muchas cosas, pero lo más importante que yo puedo decir hoy es que la transmisión aérea claramente puede tener un papel importante y que por lo tanto el distanciamiento físico es importante, pero hay que tener presente que estar en lugares cerrados, mal ventilados y donde no haya recirculación del aire constituye un tema muy práctico. El problema que hay es que la actividad, particularmente la comunicación, el transporte, son lugares muy importantes para la transmisión de la epidemia. Por lo tanto, hay que tener presente que recuperar actividad, la economía lo precisa, recuperar actividad tiene consecuencias muy importantes sobre la posibilidad de tener brotes. Y ahí es donde hay un equilibrio muy complicado, porque no alcanza con el distanciamiento físico,
no es suficiente, hay que hacerlo, es fundamental, pero hay que tener en cuenta que puede haber transmisiones que hoy no manejamos totalmente, y sobre todo tenemos el fenómeno de la transmisión asintomática, que puede ser una de las claves de la expansión mundial. Por lo tanto, entre los nudos críticos para el proceso gradual de vuelta a la normalidad, de vuelta a la actividad, es primero una conducción sanitaria importante, amplios consensos sociales y políticos. Estos temas no se pueden manejar sin involucrar a la sociedad en la búsqueda de la salida a la epidemia en cada país y a la pandemia a nivel global. Salir de las cuarentenas es un proceso mucho más complejo que decidir los procesos de confinamiento. Es mucho más complejo salir de la cuarentena que instalar la misma. Y yo creo que en ese sentido es muy positivo escuchar las orientaciones de la ciencia, pero eso no debería sustituir el papel de la política, el papel de la conducción de la política y de la gobernanza con las sociedades, el diálogo con los sindicatos, el diálogo con las sociedades científicas, el diálogo con la sociedad, con los usuarios del sistema de salud, para poder enfrentar la pandemia. Entonces tenemos que acompañar las opiniones científicas, el seguimiento de la ciencia, de la gobernabilidad colectiva, de la participación social a la hora de manejar esta pandemia. Hay necesidad de trabajar esta pandemia consensuando, logrando consensos en un amplio acuerdo nacional, social y político que construya voluntades de cambio y que construya la viabilidad de los cambios con esfuerzos colectivos e individuales capaces de enfrentar la pandemia. Es necesario tener planes de acción que sean acordados y tener capacidad de volver atrás ante variaciones. Por eso, cuando hay brotes, hay que ir viendo cómo manejar el tema. Y un tema absolutamente clave, que yo voy a insistir más en esta presentación y para el intercambio con ustedes. La necesidad que hay de enfrentar desde la perspectiva de salud pública estas pandemias, invirtiendo recursos presupuestales que hagan posible las medidas de protección social necesarias y económicas para garantizar la sostenibilidad de las personas y las familias. Tener propuestas sociales y económicas para la emergencia. No se puede decir lo que hay que hacer frente al virus y frente a la enfermedad sin dar de los estados, con un papel muy importante del Estado, un rol decisivo de la respuesta a la pandemia. El otro tema es el tema de la apertura del confinamiento. Esto es un tema que cada vez se conoce más de él de manera gradual, por edades, por actividad productiva, por zona geográfica, en forma progresiva, teniendo en cuenta la concentración poblacional, teniendo en cuenta que se tiene que hacer, teniendo en cuenta que los susceptibles se van a contagiar muy lentamente, lo decíamos antes, y seguirá habiendo mucha gente susceptible de enfermar mientras haya población, no se haya producido inmunidad de grupo, que es aproximadamente las 2/3 partes de la población, un 70% de la población tiene que estar con inmunidad de grupo para que podamos manejar bien esta epidemia. Por lo tanto, se vuelve fundamental rastrear, que es una palabra feísima, muy del disciplinamiento de la epidemiología, casi que va a la idea de militar. Yo también quiero, desde la perspectiva de los derechos de las poblaciones, discutir algunos conceptos de la epidemiología, rastrear, preferiría decir seguimiento voluntario, activo de la epidemia, testear y aislar. Cuando hay positivos, aislar. La vigilancia epidemiológica activa es un pilar fundamental para controlar la epidemia en cada país. Esto es muy importante cuando la circulación, es más importante todavía cuando la circulación del virus es baja, cuando el número de fallecidos y de casos y de fallecidos está aplanado.
porque cuando se supera un determinado umbral, las posibilidades de tener vigilancia epidemiológica bajan mucho. O sea, hay que, como está Centroamérica hoy, hay que tratar de que el número de brotes, que el crecimiento no sea exponencial, porque cuando el crecimiento es exponencial, las posibilidades de parar, que es un poco lo que le pasó, me parece a mí, no tengo todos los elementos, a Panamá, es más difícil de controlar. Yo creo que de los países que han podido tener todavía curvas no planas, pero curvas que con el tiempo pueden tener más los brotes, y bueno, habrá que ver cómo se puede generar. Por eso que es muy importante de realizar desde los ministerios de salud capacitación para equipos de salud en el primer nivel de atención que puedan, con un papel fundamental en el primer nivel de atención, que puedan tener niveles de control de la epidemia. En el caso de Uruguay, la labor de control comunitario, territorial, institucional, jugó un papel muy importante. Y no alcanza con tener call center, tener aplicaciones que permiten alertas remotas de contactos, como tiene Uruguay. Uruguay ha podido, con su desarrollo en las ciencias de tecnología de la información, tener un seguimiento remoto, en un acuerdo con Google, Apple, un seguimiento remoto de la epidemia que no ha dado grandes resultados. Lo central, hasta ahora, lo central es tener un seguimiento desde el primer nivel de la pandemia. O sea, poder detectar los casos, seguir los contactos de los contactos, y por esa vía hacer una vigilancia activa en esta teología de rastrear, testear y aislar. Puse un ejemplo de vigilancia epidemiológica activa en Uruguay, un seguimiento de brotes. Se pudo saber en junio que el 25% de los brotes, ahí tiene una infografía que muestra, ¿no?, las generaciones con colores y cómo se sigue cada brote. El 25% de los brotes estuvieron relacionados a 3 brotes. Hoy ya hay 6 brotes. A un evento social, que fue un casamiento. Claro, la epidemia en Uruguay es chiquita todavía. No tenemos que tirar, no hay milagro uruguayo, hay capacidades de testeo, hay toda una acumulación de la salud pública uruguaya de 15 años de gobiernos que pudieron dejar al país bien parado para la función pública. También porque el sistema de salud está preparado para manejar la epidemia. Pero en el caso de Uruguay, cada infectado tuvo un promedio de 15 contactos, de 13 contactos. Entonces eso permite controlar la epidemia. Y en algunos casos las personas se confinaron y en otros hubo hasta 200 contactos y 6 generaciones de transmisión de la epidemia. ¿Por qué cuento esto? Para mostrar que hay toda una manera de investigación micro, de investigación en el terreno, de seguimiento en el terreno, que es la que históricamente las epidemias han permitido controlar las epidemias. Esta es una enfermedad transmisible, en ausencia de vacuna, la única manera de manejarla es con medidas de control no farmacéuticas, por decirlo de alguna manera, no vacuna, no tratamiento, y con el seguimiento epidemiológico, con vigilancia, tratando de seguir los contactos y aislándolos, y midiendo lo que le pasa a la población. Acá tenemos los brotes de Uruguay, un evento social, el hospital psiquiátrico, algunas residencias, dos departamentos, Rivera y 33, dos instituciones de salud que han tenido problemas últimamente. Ahí tenemos lo que le pasó a Uruguay. ¿Por qué muestro esta gráfica? Porque Uruguay había logrado bajar de 300 casos activos, 325 casos activos, a casi 0. Sin embargo, a mediados de julio. Sin embargo, cuando ya está festejando, cuando ya todo el mundo hablaba del milagro uruguayo, de un gobierno nuevo de centro derecha que había logrado un milagro, la realidad nos demuestra que si no hago vigilancia epidemiológica, si empiezo a generar actividad económica y no hago vigilancia, y la vigilancia no la puedo mantener, los casos se vuelven a disparar. Yo creo que esto conceptualmente es muy importante. Es decir, hay que tener presente que esto no se maneja con negligencia, esto se maneja con mucho seguimiento y con mucho involucramiento de la sociedad, y con mucho apoyo económico a las familias y a las empresas pequeñas para que se puedan mantener los procesos de cuidados que requiere el control de la pandemia. Miren lo que pasa en España. España superó la gran ola, pero
del 21 de julio al 27 de julio, fíjense en el número de brotes. Hay un número importante de brotes, un número importante de casos por 100.000 habitantes. Fíjense cómo subió de finales de julio a finales de julio, y fíjense en cuántos rastreadores, sigue la palabra, por eso que no cambié, uno cambiar a veces la jerga cuesta, pero junto con mantener la jerga uno mantiene ideológicamente, porque rastrear es casi un investigador de detectivismo. Y yo creo que hay que hablar de actores del equipo de salud que con la comunidad visualizan la importancia de identificar los casos. Acá no se trata de Estado militar controlando, sino se trata de un Estado con participación social que permite controlar la epidemia. Pero fíjense, Cataluña tiene casi 1.000 rastreadores. Tiene un rastreador cada 10.000 habitantes. Y Madrid tiene 400 rastreadores, uno cada 20.000. Y así todos están teniendo problemas para controlar la epidemia. Los sistemas de salud tienen otros desafíos, además de COVID-19. Y es muy importante que esos otros desafíos, como vengo con el tiempo, Marielos. Vamos bien con el tiempo, Miguel, pero seguimos teniendo un poco de problema al escucharte. Es un poco cuando creo que te mueves frente a la computadora. La hiperactividad tiene sus costos. Sí, Voy a tratar. Que entonces tal vez quedarte un poco más quietito porque veo que no tienes audífonos. Esta es la... No. Claro, esto es de los lentes. moverte. Bien. Entonces, a ver ahora, vamos a decir que hay otros. La pasión tiene eso, viste que no se puede combinar pasión con tecnología. De eso sabemos los periodistas cuando nos emocionamos, así que adelante, te escuchamos y bien, vamos. Entonces vamos yo decía que el sistema de salud no solo tiene problemas de COVID-19, hay otros problemas de salud que también hay que atender en el marco de la pandemia. Y ahí yo quiero destacar el papel de las enfermedades no transmisibles, el problema de las enfermedades de salud mental. En Uruguay se está implementando una ley de desinstitucionalización de la salud mental, el problema del suicidio, el problema de la violencia, el problema de la violencia basada en género, la salud sexual y reproductiva, como las medidas de aislamiento de los hospitales, de cuarentena, pueden plantear problemas en el acceso a métodos anticonceptivos. En Uruguay tenemos la interrupción voluntaria del embarazo, el control del embarazo. Todo esto hay que mantenerlo, no podemos controlar solo COVID-19. Tenemos que tratar de trabajar también sobre la salud de la infancia, sobre otras enfermedades transmisibles, sobre salud bucal. Con este cuadro lo que yo quiero reflejar es que es muy importante que los sistemas de salud no abandonen por COVID-19 otros objetivos sanitarios nacionales que son fundamentales, y que hay que tratar de tener una visión integral de salud pública que permita manejar y controlar COVID-19 junto con otras enfermedades y otras patologías y otros problemas de salud, otros problemas sanitarios que son importantes. Vamos ahora a lo que yo podría llamar en los 20 minutos que me quedan, más o menos, digamos 1 minuto 15 con Marielos. Yo creo que es el nudo crítico, junto con el manejo de las epidemias, que también ver cuáles son sus prioridades, que hay para manejar de aquí para adelante, en el año, en los 10 meses, en los 2 años, o van a saber cuánto tiempo que tiene todavía el manejo en nuestros países y en el mundo de la pandemia. Y es el tema del manejo de la salud y la economía, y la necesaria convergencia para enfrentar esta pandemia. En ese sentido yo voy a poner después, le voy a pasar a ustedes el link, un documento muy importante para mí. Yo tengo mi distancia, pero he trabajado como consultor en la Organización Mundial de la Salud y he colaborado con CEPAL, pero yo en este caso quiero destacar especialmente la importancia política global, de la gobernanza global que tiene este documento de la Comisión Económica para América Latina y de la OMS
a nivel regional de la OMS por este documento. En primer lugar, lo primero que hace este documento es manejar un conjunto de indicadores económicos y sociales en la pandemia, varias estimaciones, pero que son importantes. La primera es que se prevé en el 2020 una caída del 9% del Producto Bruto Interno, del Producto Interior Bruto. Una subida del desempleo del 8 al 13.5%. 45 millones de personas van a estar en desempleo en el año 2020. La pobreza va a aumentar 7 puntos porcentuales. Va a subir de un 28%, un 30% que está hoy, a un 29% que está hoy, a un 37.3%, lo cual va a significar un incremento de 44 millones o 45 millones de personas. O sea, vamos a tener 230 millones de pobres a nivel de la región de las Américas. Y la extrema pobreza va a crecer casi 5 puntos, lo cual va a incorporar 28 millones de indigentes, de pobreza por situación de ingresos, que es una cifra alarmante, porque esto tiene consecuencias en la desigualdad, en la exclusión social, enormes y que tiene consecuencias muy importantes. ¿En qué va a impactar fundamentalmente la pandemia? Bueno, por cierto, en ese 54% de trabajadores informales de América Latina, que son los primeros que pagan la pandemia, porque no todos vivimos de la misma manera la pandemia, afectará gravemente a las mujeres. Acá tenemos claramente el tema de la desigualdad de género, que van a ser las más golpeadas por ser las más expuestas las actividades que desarrollan las mujeres, por su papel en los cuidados y por los riesgos de violencia y de feminicidio. Por lo tanto, hay una afectación muy grande de la pandemia en la población de las mujeres. Otra vez más, la crisis sanitaria afectando a los más pobres y dentro de ellos a los más vulnerables y a las mujeres. Y en ese sentido también destacar, el documento marca el impacto que va a tener sobre las poblaciones indígenas, sobre la población afrodescendiente, sobre los refugiados y los migrantes, sobre la población mayor de 60 años, donde realmente, y la población discapacitada. Y esto en un contexto de sistemas de salud desfinanciados, segmentados y fragmentados, con importantes barreras de acceso y debilidades en las funciones de rectoría. Esto es lo que yo insistía en la primera parte de la intervención, y con más de un tercio del financiamiento del sistema de salud dedicado a lo que nosotros los salubristas llamábamos el gasto de bolsillo. El pago, no hay nada más ingrato de la salud que pagar de bolsillo, tener que ir a pagar cuando necesita la salud la persona. Casi un 40% del promedio general, un 34% del promedio general tiene que pagar de bolsillo la salud. Entonces, cuando hay sistemas que son débiles, que no tienen una conducción y una rectoría, la capacidad de respuesta del sistema, tanto en la vigilancia epidemiológica como en la atención de la enfermedad por COVID, se vuelve mucho más vulnerable. Y aquí quiero hablar del caso uruguayo, porque se ha hablado mucho de Uruguay. Uruguay justamente lo que tiene es un sistema de salud robusto. No hay un milagro uruguayo, no existen los milagros en salud, no hay soluciones mágicas como dice Tedros. Si es que tienen que llegan en base a generar capacidades de estados fuertes, no de estados ausentes, de estados que tengan enorme capacidad de responder a la situación, y eso es fundamental. En ese sentido, realmente creo que este informe está marcando un muy buen diagnóstico. Pero si el diagnóstico es bueno, más importante es ir a cuáles son los principios que guían esta respuesta que se reclama desde la OMS a nivel regional y desde CEPAL para responder a la pandemia. Porque la relación entre economía y salud es obvia. En mi país decimos
que es tan obvia como el agujero del mate, esa infusión que los uruguayos tomamos. Es una obviedad. Sin embargo, a veces en política y en ciencia, la obviedad es obviada, es dejada de lado. No me quiero de nuevo volver a poner en tono discursivo para que se me entienda. La interdependencia entre salud y economía no es un concepto nuevo, pero sin embargo sigue siendo un enorme desafío estructural para los países. ¿Por qué? Porque la vida, la salud y los principios son requisitos para el desarrollo económico. O sea, no solo es un imperativo ético, la vida y el bienestar, se alcanzaría con esto, sino que, señores del capitalismo, es también un imperativo práctico. Proteger la vida desde la historia, de los anales de la historia, es la única manera de fortalecer la capacidad productiva de las sociedades. Claro está, si quienes dirigen la economía lo que piensan en el resultado económico voraz del mañana, no va a importar lo que le pase a la humanidad y lo que pase con el ambiente. Pero si nos importa efectivamente un desarrollo sustentable, tenemos que pensar en la calidad de vida y en el bienestar. Porque la reducción de las desigualdades es un eje orientador de las políticas. Los elevados, y ya lo lamentamos antes, niveles de desigualdad dificultan las respuestas para contener la propagación del virus. No hay control epidémico con desigualdades sociales. Y porque la protección social es una herramienta central para enfrentar la pandemia. La pobreza y la desigualdad se acentúan en la pandemia y son causa de no poder controlarla. Yo tengo una infografía por allí, que la voy a mostrar ahora, que es esta que ustedes tienen acá, donde se ve la relación entre mortalidad y caída del PBI. O sea, cuando yo tengo más mortalidad, el PBI cae más, vamos a los cuadrantes que van, digamos, a peor para acá, tenemos a Ecuador, a Brasil, a Perú, como se viene hacia los escenarios peores de mayor mortalidad y de mayor caída del PBI, y como los países que tienen menor mortalidad tienen caídas del PBI más tolerables. Volvemos entonces al documento, y en el documento entonces tenemos este tema de la importancia de la protección social como herramienta central para enfrentar la pandemia. La priorización de la salud y el fortalecimiento de sistemas de salud con prioridad al primer nivel de atención es fundamental en todas las etapas del control, tanto de control como de reactivación, como de reconstrucción posterior a la pandemia. Y en este plano, el documento dice con mucha claridad que el fortalecimiento de la capacidad rectora del Estado es una condición sine qua non para la reactivación. Es un imperativo de robustecer la interacción y los acuerdos entre gobierno, sociedad civil y Estado y sector privado para poder formular estrategias donde se involucren todos los actores. La promoción de la salud debe apoyarse con base empírica, pero debe también tener en cuenta que, como la economía es muy importante para la salud, en esa relación dialéctica entre salud y economía, tenemos que reactivar económicamente, pero tenemos que hacerlo con un equilibrio muy fino, manejando muy bien las perillas que hay que mover para realmente saber muy bien cómo, si hay un sector que yo no voy a pedir que no se mueva, yo lo tengo que apoyar económicamente. Si yo sé que la población, por ejemplo, que trabaja en el servicio doméstico, puede ser un problema en el manejo global de la epidemia, yo tengo que subsidiar, tengo que hacer que el servicio doméstico, que las actividades económicas se puedan regular y priorizar de acuerdo a necesidades del desarrollo global, equitativo del funcionamiento. Bueno, ahí tenemos lo que gastan los países, lamentablemente Uruguay gasta muy poco, el porcentaje de PBI que se gasta, y ahí también se tiene consecuencias. Uruguay ha podido manejar la vivienda, pero si no maneja bien su gasto fiscal,
si sigue teniendo un fundamentalismo económico, va a tener en algún momento problemas con el manejo. Y ya se ve alguna cosa de esta en el manejo de la epidemia. Esta ya la mostramos. Y acá tenemos los que siempre ganan. Acá hay un trabajo de la revista Forbes, de nuevo un trabajo periodístico, citado por Oxfam, donde dice que la suma de riqueza de aquellos que tienen más de 1.000 millones de dólares, paradojas de la modernidad, creció en el marco de la pandemia. Entre el 18 de marzo y el 12 de julio, en Argentina, los que tienen más de 1.000 millones de dólares como capital acumulado, crecieron de 8.800 millones que tenían a 11.200 millones. En Brasil crecieron de 123.100 a 150.100 millones de dólares. En Colombia crecieron de 13.000 a 14.000. En Chile de 21.000 a 26.000. En Perú de 5.200 a 5.500. Y en Venezuela, que también los hay, de 3.400 a 3.500. Estas son cifras globales, son checklists de crecimiento, pero de alguna manera, en una pandemia hay algunos que siempre ganan, y en una pandemia, si no cambiamos el rumbo de la política y el rumbo de la comunicación, hay algunos que siempre ganan. Y creo que esto hay que tenerlo muy presente. Y además, cuando la pandemia pega muy fuerte, la reactivación de la actividad tampoco se produce armónicamente. Fíjense de esta gráfica de actividad, de apertura de actividad en restaurantes en Estados Unidos y en Alemania. Como hay credibilidad en Alemania, la actividad creció, incluso creció, aumentó respecto al momento previo a la pandemia, a la prepandemia. Y en Estados Unidos sigue siendo menos del 60% de la actividad. O sea, también hay que decirle a los que mueven la actividad económica que si yo logro equilibrar una pandemia, si me muevo con credibilidad y si hago las cosas bien, también puedo manejar mejor la economía. Vamos ahora, en los 10 minutos que me quedan, para decir algunas cosas que desde el sector salud podemos decir respecto de la comunicación de riesgo. Y van a ser ustedes en la etapa de intercambio los que me puedan contar qué podemos hacer o qué se puede hacer desde el lado del periodismo para mejorar la comunicación de las sociedades en relación a estas crisis sanitarias que tanto nos preocupan y tanto nos ocupan, como dice ese lugar común, preocuparse y ocuparse. Marielos, en este punto me interesaría saber cómo estamos con la comunicación entre nosotros, entre los que estamos en este encuentro virtual. Ahora tenemos ya bastantes preguntas para hacerte, Miguel, y justo donde te pusiste, en ese momento sin moverte, te estamos escuchando mejor. Así que tenemos ya bastantes preguntas y tenemos unos 10 minutitos para redondear. Bien, entonces yo voy a manejar en 3 transparencias el tema de la comunicación como problema y de los desafíos que nos impone. Paso a ello entonces. Por un lado, si querés quedarte tú en la cámara, porque me podés dar con tu cara tonos de si se me empieza a escuchar mal o no. Muy bien, muy bien. En primer lugar, en este tema de la comunicación, quiero hablar del contexto de emociones, de datos y de información disponible que tiene la comunicación. La primera cosa que tenemos que afirmar es que tenemos un volumen, un acceso y una disponibilidad de información instantánea única. Se dispone de una mesa global de operaciones que es capaz de tener toda la información que se quiera en tiempo real y, sin embargo, datos no es información y ni siquiera información ni siquiera es suficiente para tener respuesta efectiva. O sea, yo puedo saber qué me pasa y, sin embargo, tener todavía muchas cosas por las cuales responder. Por lo tanto, volumen de información y disponibilidad de información no es
Es una condición necesaria, muy importante, pero no es suficiente. Y hoy tenemos una disponibilidad importantísima de información, lo que se llama una infodemia, una epidemia de información. Tenemos también una disponibilidad de tecnología altamente especializada para diagnóstico molecular, tecnologías de la información, que hoy no han funcionado muy bien entre nosotros, que nos permiten dar una respuesta importante. Pero seguimos dando tratamientos no farmacéuticos, que era lo mismo que se hacía a fines del siglo XIX. Cuarentena, distanciamiento físico, cierre de fronteras, higiene. No hay medida de solución de la epidemia. Eso condiciona la comunicación, porque de alguna manera estamos en un escenario de condicionamiento. Hay mucha incertidumbre y muchas preguntas sin responder. Enorme cantidad de trabajos científicos, hay 34.000 trabajos científicos en revistas acreditadas en solo 6 meses. Y también tenemos barreras psicológicas que se acompañan de miedo, de negación, de pánico muchas veces, y también de estigmatización. Y estas son las emociones que tiene la comunicación. Por eso tiene que lidiar la comunicación. Hay mucha información, mucho dato, información elaborada, pero que no permite manejar bien cuáles son las respuestas. Hay disponibilidad de tecnología, pero seguimos con las tecnologías más antiguas. Todo esto genera una situación muy nueva, un contexto para la comunicación muy complejo para la salud pública y seguramente también muy complejo para los comunicadores. Es muy importante que se tenga en cuenta que una de las intervenciones más importantes para la salud pública es precisamente la comunicación. Comunicar de manera proactiva lo que se sabe, lo que no se sabe y lo que se tiene que averiguar y lo que se está haciendo para tener más información es fundamental, porque eso genera un elemento fundamental de la comunicación, que es la confianza. Sin confianza se rompe todo eficacia de la comunicación. Y para la salud pública es muy importante que haya una comunicación de confianza, de credibilidad, que le dé sostenibilidad a la comunicación. Por lo tanto, ya lo dice el Reglamento Sanitario Internacional, comunicación que es una capacidad básica esencial para responder a una epidemia. El Reglamento Sanitario Internacional del 2005, que me tocó participar como viceministro de Salud en la reunión de Ginebra, cuando se aprobó en Ginebra, dice con mucha claridad: comunicación, capacidad básica esencial para enfrentar una epidemia. O sea, ustedes, los y las periodistas, tienen un papel tan importante como tienen los médicos, el equipo de salud, las enfermeras, los asistentes, los trabajadores de la salud. La comunicación tiene un papel fundamental. Porque además, la percepción de los riesgos tiene una gran brecha entre los expertos, las autoridades y la población general. Y esa brecha la tiene que comunicar, la tiene que cubrir con honradez, con calidad de información, la tiene que cubrir con mucha fuerza el periodismo, la comunicación que hacen los periodistas. No son las empresas periodísticas, yo distingo muy bien en este plano. Las empresas juegan su rol, el rol de empresas, pero está el rol de los periodistas, que yo respeto mucho, y las periodistas, que es el de justamente jugar un papel de una información de calidad que permita superar esta brecha entre el conocimiento, la simetría entre el conocimiento que tienen las autoridades de la situación y el conocimiento de los expertos. Y ahí aparece un elemento muy importante en la comunicación, que es la importancia de la participación comunitaria para involucrar a las comunidades en la respuesta y en las estrategias. Esto es una cuestión absolutamente fundamental en la comunicación de riesgo. Los principios, y ya con esto voy terminando, de la comunicación de riesgo son confianza, credibilidad, anuncio temprano, transparencia, tener capacidad de volver atrás, decir siempre la verdad, decir siempre todo,
decir siempre con la mayor claridad posible, no ampararse en la jerga, no ampararse en el lenguaje técnico para confundir, involucrarse y escuchar. Tener empatía, escuchar necesidades, escuchar las demandas, atender las preocupaciones, responder a las expectativas. Y las expectativas las conocen muchos de los medios de comunicación y sus trabajadores. Trabajar con las autoridades no para encontrar solo lo que falta. Trabajar con las autoridades para construir la respuesta. Trabajar con los expertos para construir la respuesta. Cuestionar, por cierto, cuando la autoridad no está, pero también arrimar aquella respuesta que la autoridad no tiene y que a veces está en lo que la comunidad está encontrando como respuesta. En la vigilancia epidemiológica, el papel de traer lo que la comunidad tiene en la solución, el convertir a la gente, a las sociedades, en parte de la solución y no en parte del problema, se convierte en un elemento muy importante. Y el medio y el vehículo para esa comunicación son los medios de comunicación en sus distintas plataformas, pero también son los periodistas en tanto integrantes de la sociedad, en tanto también padecedores de las pandemias, de los miedos y de las emociones de la pandemia, y también actores fundamentales para llevar adelante una respuesta sanitaria. Y el quinto elemento de la comunicación de riesgo es planificar la comunicación. Planificar la comunicación como una medida de salud pública. Está medida de salud pública hasta que esté la vacuna. Cuando vea la vacuna se lleva buena parte de la solución. Pero hasta que no haya vacuna, la comunicación va a ser una herramienta fundamental. Y la comunicación no es solo de las autoridades, no es solo de los gobiernos. La comunicación es también de la sociedad. La comunicación incluye lo que la sociedad tiene para decir, lo que la sociedad tiene para contar. Ver la comunicación como algo solo de un vector único de comunicación de la autoridad a la población me parece que es parte de la crisis que a veces tenemos en el diálogo entre sociedad y actores. Y para terminar, hablemos brevemente de 4 características que yo he visto del desempeño en estos primeros 6 meses de la pandemia. Por un lado, ya lo decía antes, tenemos una epidemia de información, la infodemia, con una cantidad excesiva de información que puede llevar a errores, a desinformar, a promover rumores y a obstaculizar una respuesta que lleve a confusión y a desconfianza, precisamente a lo contrario de lo que tenemos que construir, que es la mayor claridad posible dentro de la incertidumbre, pero también la mayor confianza posible en lo que estamos haciendo como sociedad. En segundo lugar, creo que tenemos que asumir que aún existe una dosis enorme, una dosis muy grande de incertidumbre y de preguntas sin respuesta. La información y la evidencia científica cambian constantemente, tanto a cómo es la enfermedad, como a qué estrategias tenemos que poner en marcha para controlarla y prevenirla. El tapaboca, al principio, la propia OMS no le daba un rol. Los hechos han llevado que hoy al barbijo, tapaboca, como se les llama en los distintos lugares, hoy cumple un papel muy importante. Tenemos necesidad de consultar y de intercambiar, por eso saludo estos ciclos de actualización para periodistas, de consultar fuentes acreditadas y oficiales, trabajar contra la desinformación, trabajar contra las teorías conspirativas que también existen y que también a veces el periodismo se hace eco,
no hay nada peor que la teoría conspirativa, porque es una manera muy interesante de conjuntar todos los astros para demostrar que una verdad, hacer un relato que después se desmonta. Y las teorías conspirativas, que algunos, incluso epidemiólogos connotados, para cuestionar a otros, dijeron de que esto iba a pasar, que era un invento de la industria del medicamento, se han demostrado como teorías falsas, sin sustento científico. Y tener en cuenta que a veces el rumor, si lo replicamos, se le da una excesiva notoriedad. Por lo tanto, también tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de manejar el rumor. Termino diciendo que una de las principales enseñanzas extraídas durante los eventos de salud pública en el siglo XXI, o sea, en estos 20 años, y especialmente en los brotes del sistema respiratorio agudo severo, el SARS, y del MERS, el que se dio en Medio Oriente, y la gripe aviar y el ébola, ha sido el papel central restringido en algunos países, no tanto el último de la gripe aviar, que tuvo la comunicación de riesgo en un contexto de incertidumbre. O sea, la combinación entre incertidumbre y comunicación es una combinación explosiva. El equilibrio de esa comunicación, el manejo adecuado de incertidumbre en lo que se sabe de la epidemia y de cómo controlarla, y comunicación adecuada, tanto de las autoridades, tanto de los gobiernos, de los estados, es fundamental. Todo ello con un Estado presente. La pandemia ha puesto arriba de la mesa, en momentos que empezó a haber rebrotes neoliberales, el papel, y ustedes perdonen este tono tan ideologizado de mi transmisión como saludista, el papel fundamental y esa condición sine qua non que deben jugar los estados y las políticas sociales para combatir una pandemia que es sanitaria, pero que también es social, es económica y que solo puede traer, además de enfermedad y de muerte, pobreza, desigualdad, exclusión y marginación social. Tenemos varias preguntas que yo he tratado de agrupar. Te voy a hacer 2 o 3 preguntas para que tú puedas contestarlas y después seguimos. La primera es, ¿hay alguna previsión sobre la duración de la pandemia? Esta es una de las preguntas. ¿O todo depende de cuando haya vacuna? La segunda pregunta es, se habla mucho de la vacuna de Rusia y que se habría enviado a países como El Salvador y Nicaragua. ¿Cuál puede ser el peligro de utilizar una vacuna en una etapa tan temprana? Y la otra, que tiene que ver también con estos temas, es ¿qué opinión tienes sobre las cuarentenas focalizadas en las zonas donde se registren más casos de COVID-19? ¿Es esta una medida que se pueda tomar? Muy buenas preguntas. Con respecto a la primera pregunta, el tiempo de la pandemia, bueno, efectivamente estamos acotados por la existencia de la vacuna y de los tratamientos. Librada a la inmunidad colectiva natural, sin vacuna, hay muchos trabajos que han dicho que se pueden demorar años, porque hay que llegar al 70% de la población, y en países que han tenido durante meses, 2, 3 meses, un número importante de casos y de fallecidos, la prevalencia ha llegado al 6-7%, o sea que hay todavía mucha población susceptible. Por lo tanto, la duración sin tratamiento y sin vacuna, la duración de la pandemia es muy extensa. La segunda pregunta era, Marielos. Tenía que ver con el tema de la vacuna en una etapa tan temprana, la vacuna rusa que está llegando a algunos países. Sí, claramente. Yo creo que en ese sentido es muy importante acompañar las pruebas en fase 3 de pruebas de seguridad muy importantes. Y yo creo que hay que tener una cautela muy grande, porque cuando se vacuna no es probar un tratamiento,
es una vacunación a la población general. Por lo tanto, yo creo que el mundo va a tener que manejar con mucho equilibrio, con mucha responsabilidad, el tema de la seguridad de las vacunas. Y aprovecho a decir que sobre la vacuna rusa no tengo información como para dar ni quitar responsabilidad, pero en cualquier caso, como salubrista, me afilio a la idea de que los estudios de seguridad de las vacunas y de uso generalizado de la vacuna sean lo suficientemente grandes y probados en poblaciones generales con voluntarios suficientemente significativos desde el punto de vista estadístico para no poner en riesgo a la humanidad de un riesgo mayor que no aplicar la vacuna. O sea, yo les decía en la presentación inicial de que la vacuna, por ejemplo, demoró de promedio, las vacunas, las 26 vacunas que hay en el mundo demoraron en el entorno de 10 años de promedio. Esto es así porque las etapas que por cierto se hacían con mucho más tiempo, sin la premura que hoy se tiene. Hoy se puede ir más rápido, pero hay que ir rápido y seguro. Hay que ir rápido y en simultáneo se puede hacer, la ciencia lo permite, pero sin perder los elementos de seguridad que tiene que tener una vacuna que se va a aplicar a miles de millones de personas. ¿Podrían ser efectivas las cuarentenas focalizadas en las zonas donde se registren más casos de COVID o ya esto no es efectivo cuando el contagio es comunitario y exponencial? Bien, está muy bien la pregunta. Yo tengo la impresión de que cuando hay, es decir, el tema es que es el huevo y la gallina, o sea, cuando no tenemos contagio, es decir, hay que distinguir entre transmisión comunitaria en la comunidad sin masiva de transmisión comunitaria que no es masiva todavía. Esta distinción no es menor. Yo tengo la impresión que en Centroamérica tenemos transmisión comunitaria, como tenemos prácticamente en la mayoría de los países, pero que todavía no ha llegado en muchos países con los casos que hay a ser masiva. Entonces, el manejo de los brotes, el manejo de testeo, rastreo, testeo y aislamiento, se puede hacer y se debe hacer. Por lo tanto, el salto de una situación a otra, de alguna manera creo que aconseja la posibilidad de trabajar situacionalmente lo que pasa en distintos territorios. No soy contrario a manejar aislamiento de brotes o aislamiento en lugares. De hecho, en Uruguay, cuando han aparecido brotes en departamentos, se han hecho, no son cuarentenas en el sentido clásico, son aislamientos de los brotes, seguimiento de los contactos sospechosos, confirmación del sospechoso si es un caso positivo y seguimiento de los contactos, o sea, vigilancia epidemiológica activa. La siguiente dice, ¿cuál es la cantidad mínima de rastreadores que debe haber para hacer una buena vigilancia epidemiológica y cuál sería un número recomendable? Bueno, nunca tuvimos una pandemia de las dimensiones actuales. Hay mucho ensayo-error en este tema. Yo lo que puedo dar es la cifra que manejé en la presentación de cuánto se está usando con resultados todavía no satisfactorios del todo. Cataluña está usando un rastreador cada 10.000 habitantes. Lo más importante, más que el número, no es solo el número de rastreadores, sino también la capacitación y la inserción que tienen los rastreadores. No se trata de salir a buscar un aparato externo al que ya tenemos. Se trata de utilizar las estructuras del primer nivel de atención que tienen nuestros países, si no lo tienen, tratar de potenciarlo lo más posible para que esa gente que está en el territorio pueda cumplir la labor de seguimiento y de vigilancia epidemiológica. En definitiva, una combinación de un número el mayor posible, pero de gente capacitada, bajo un fuerte seguimiento, no cualquiera lo puede hacer, de la autoridad sanitaria. O sea, el rastreador tiene que estar conectado, no puede ser voluntarista esto. Entonces creo que la autoridad sanitaria es la que tiene que, en conjunto con las comunidades, con los gobiernos municipales, con las comunas, con los municipios, son los que tienen, con la universidad, con los trabajadores de la salud, son los que tienen que armar
equipos de vigilancia local, que más que mejor armar equipos que armar un número de rastreadores. No sé si soy claro. Sí, otra pregunta. Y después nos vamos a meter a unas que tienen más referencias políticas, pero esta dice, me encantó esto de la nueva realidad. Al ver las referencias periodísticas que ha hecho en su exposición, me gustaría pedirle un consejo. En Guatemala hemos tenido un sistema débil por décadas y por esa razón nuestra cobertura de salud ha sido siempre enfocada a lo que falta, a lo que no se hace, y eso se mantiene hasta ahora con el coronavirus. ¿Qué podemos hacer desde el periodismo para contar la nueva realidad ante un sistema que siempre nos cuenta la misma historia de deficiencias y fallas políticas? Bueno, la pregunta tiene dos componentes. La primera es que efectivamente no está mal que el periodismo, la comunidad y la sociedad trabaje para que la realidad cambie, trabaje para que el Estado esté presente, trabaje para que la protección social y la protección de los sistemas de salud y la cobertura universal en salud efectiva, que el acceso y la cobertura universal a salud de calidad e igualitaria se dé. Esta es una demanda que hay que hacer. En los momentos de la pandemia, yo creo que lo que hay que hacer es reforzar ese rol, marcar el déficit, pero marcarlo para decir qué es lo que se puede hacer en el momento. Y la nueva realidad, porque yo lo que cuestiono de la nueva normalidad es el carácter casi adaptativo que nos sugiere ese concepto, aparte de que es un concepto erróneo. Yo creo que al revés, lo que hay que pararse frente a la pandemia con la idea de transformar la realidad, transformarla en perspectiva, reconocer definitivamente de que los sistemas de salud, definitivamente tenemos que reconocer que los sistemas de salud tienen que cambiar, que sistemas de salud fragmentados y segmentados no nos permiten enfrentar bien una pandemia, y que si no hay rectoría, si los ministerios de salud, y ahí voy a la cultura del déficit, no son fuertes, no son robustos, y no se apoyan en la gente, no hay manera de controlar esta epidemia. Entonces, yo creo que hoy el periodismo, para llegar a tu pregunta, que me pareció interesante, a la que hacía la periodista, es el de trabajar, referirse a las autoridades sanitarias para, por ejemplo, poner en contacto a las comunidades, a los sindicatos, a los trabajadores de la salud, con las autoridades en un esfuerzo colectivo, consensuado, de enfrentamiento a la pandemia. Y eso es una labor importante del periodismo, el de hacer el nexo entre las autoridades y la comunidad para colocar y poner arriba de la mesa cuáles son las prioridades. Y aquí vienen ya otras tres que tienen relación, Miguel. La primera, ¿podría elaborar un poco más sobre las consecuencias de enfrentar la pandemia sin alcanzar ese acuerdo nacional y político, sino que todo esto se vuelve una confrontación electorera? Esa se junta a, ¿podría mencionar ejemplos de qué políticas de protección pueden usarse para darle protección a la población vulnerable económicamente? Sí, muy bien, buenas preguntas, y creo que me alegra porque, aunque no se escuchó bien todo el tiempo, veo que se han captado las ideas principales que nos preocupan en relación a este tema. Y ahí quiero señalar, en primer lugar, la necesidad del consenso. Los países hay mucha fragmentación política y mucha cultura del odio, mucha brecha, mucha brecha en los actores políticos. Y yo creo que la pandemia hay que enfrentarla con una amplia política de consenso y ir hacia políticas de Estado. Y esto lo tienen que hacer las izquierdas cuando gobiernan y las derechas cuando gobiernan. El problema que tenemos es que en el medio se han cruzado algunas derechas nefastas que están impidiendo la posibilidad de tener un diálogo racional. Ese es el gran problema que tenemos en esta etapa de la región, ¿no? Los Bolsonaro, los Trump, están generando un problema muy serio en cómo enfrentar la pandemia. Pero yo diría que a nivel nacional de lo que se trata es de buscar acuerdos nacionales
para un plan nacional de enfrentamiento a la pandemia, y las medidas económicas son las de subsidios. Renta básica universal para las personas que están en situación de informalidad, comprometer la macroeconomía y impuestos importantes a los grandes capitales. No hay dos maneras. Si no hay una política muy fuerte de redistribución en el medio de la pandemia, vamos a estar en un problema muy grande. Entonces, seguir atendiendo al fundamentalismo macroeconómico y a la regla fiscal es el peor de los escenarios. Todo país que no llegue a la conclusión que las reglas de juego de la economía cambiaron con la pandemia y que el Estado tiene que proteger de manera excepcional, pero tiene que proteger por periodos largos a sectores sociales vulnerables, el que no camine no transite por ese lugar, y ya lo dice el informe de la OPS y de CEPAL, va a estar en problemas. Perdona Marielo, que estoy siendo por honor al tiempo muy esquemático en la respuesta, pero yo diría que el rumbo es ese. Si no salimos de lo que históricamente nos han dicho las reglas fiscales, de que no se puede tener... Hoy los déficits los disolvió la pandemia. Entonces un país puede endeudarse con mucha fuerza si va a responder de verdad, si eso no va a la corrupción, si va a responder de verdad a donde tiene que llegar. Y ahí están los apoyos económicos, las rentas básicas, los apoyos alimentarios, las rentas, las transferencias materiales, todo lo que pueda ayudar a la protección social para que la gente tenga que no salir a buscar de la peor manera el sustento y pueda pasar, mitigar, esa es la palabra exacta, la crisis que genera la pandemia. Y esta pregunta que viene, tú la empezaste a contestar, pero es bien puntual. ¿Cuán perjudicial es para el manejo exitoso de la pandemia que aparezcan presidentes como Trump, Nayib Bukele, Bolsonaro, diciendo que la ingesta de cloro, el zinc o incluso el agua tónica con quinina pueden ser buenos profilácticos contra el COVID? Bueno, es una catástrofe del mundo y de la salud pública. Con toda claridad lo digo, y creo que es hora de que se diga de todas las maneras. Es enormemente irresponsable, no está basado en conocimiento científico, y sobre todo, y especialmente, yo hice una referencia, hay dos aspectos, o sea, hay una cuestión que es paradójica, o sea, el manejo de la epidemia requiere de un papel fuerte del Estado, pero un papel fuerte del Estado democrático, un papel fuerte del Estado en clave de gobernanza. Los políticos inventan palabras nuevas y las ciencias sociales inventan palabras nuevas. Bueno, usemos la palabra gobernanza, por lo menos como yo la entiendo. Gobernanza es la decisión política indelegable que tienen los gobiernos, apoyándose en estados fuertes, pero con gobernanza, que quiere decir involucrando a la sociedad, buscando consensos y acuerdos nacionales que hagan partícipe a los sindicatos, a las universidades, en mi país, a la Universidad Autónoma, en la búsqueda de alternativas para responder a la pandemia, para responder a la expresión local de la pandemia, o sea, a las epidemias locales. Esta tiene que ver con una situación que se ha dado en Guatemala, El Salvador y Honduras, Miguel, y tiene que ver con esta crisis que se está viviendo en un manejo de confrontación de los gobiernos con los periodistas y sobre todo con medios independientes. La pregunta dice si en un entorno en el que las autoridades se pasan desacreditando al periodismo por su labor, cuando cuestionan quién debe dar el primer paso para restablecer los vínculos y trabajar de manera cooperativa en comunicación sobre la pandemia, tal como usted lo sugiere. Yo tengo la impresión de que es de dos, que si los gobiernos lo quieren es muy difícil, sería muy irresponsable de mi parte responsabilizar al periodismo de lo que un gobierno no quiere, pero yo creo que ahí también está la relación de los periodistas con la comunidad, con la gente.
Yo creo que comunicar honradamente, comunicar con la verdad, comunicar con confianza, comunicar con compromiso y confiabilidad, comunicar con empatía, comunicar con la gente, se vuelve un elemento fundamental a la hora de encontrar soluciones. Cuando el periodismo abraza las banderas adecuadas de cómo responder a un tema, está en mejores condiciones. No puede con todo. Acá hay un tema de correlación de fuerzas. Cuando un gobierno quiere arrasar, bueno, hay que construir. Yo no digo que nadie puede solo revertir las correlaciones de fuerza en un escenario político complejo. Pero hay roles a jugar y yo creo que tener conciencia de dónde está cada quien ya es el principio de empezar a intervenir o a incidir de la mejor manera. Ahora viene una científica otra vez. ¿La vigilancia que realizan los rastreadores funciona cuando la curva de contagio se encuentra en ascenso o debe implementarse cuando la curva esté aplanada? Sin duda, lo decíamos en toda la presentación, la eficacia mayor se da cuando la curva está aplanada. Cuando se pasa un umbral, la vigilancia epidemiológica se convierte en algo muy difícil de manejar. Eso no quiere decir que en países, incluso donde puede haber brotes a nivel local, porque no siempre, es decir, las curvas de los países son curvas acumuladas, pero si uno desagrega la situación por localidad, por departamento, por provincia, bueno, eso varía de acuerdo a nuestros países, uno puede manejar este tema lo primero que hay que hacer es trabajar preventivamente. En algunas cosas podemos estar llegando tarde. Yo acá hablo para países donde efectivamente, acá no es este caso, yo pienso en Uruguay, yo digo Uruguay está con curva aplanada, por lo tanto la vigilancia epidemiológica es vital. Ahora, habría que ver en cada país qué grado de superación del umbral, de ese umbral fuera del cual la vigilancia epidemiológica es menos eficaz o directamente ineficaz. No se puede hacer, no es un problema de eficacia. Cuando los brotes están extendidos no hay manera de salir a ver quién se contagió, porque no solo es circulación comunitaria, sino que es masiva. Entonces, es imposible, esos puntitos que yo había puesto en la infografía del seguimiento en Uruguay, están todos rodeando el mapa, y entonces ¿a quién sigo? Juego a la mancha, que es un juego infantil, no sé cómo le llamarán en Centroamérica, pero juego sin poder seguir a nadie porque estoy con el brote incendiado. Yo hay una metáfora que sigo, que me gusta dar para hablar de este tema de las epidemias. Cuando yo no tengo un crecimiento exponencial y tengo brotes, tengo focos ígneos, tengo pequeños fuegos que yo estoy en condiciones de apagar. Cuando yo pongo ese fuego en contacto con el bosque, yo tengo un incendio que se me vuelve muy difícil establecer en cortafuegos y ahí tengo que esperar el crecimiento prosodémico, que se llama crecimiento exponencial de la epidemia, y esperar que empiece a bajar, que a veces cuesta mucho que baje, que es lo que le está pasando a muchos países. Estados Unidos vimos cómo empezó a bajar y volvió a subir. Por lo tanto, estamos frente a una pandemia muy nueva, a una expresión pandémica muy nueva, con mucha información, y creo que las preguntas han sido muy buenas. Hay cosas que también, si hay incertidumbre, yo no voy a tener una respuesta acabada. Yo creo que prepararse para la vigilancia epidemiológica es siempre bueno. Si hay una parte en la pregunta que dice, bueno, y siempre, si estoy en crecimiento, bueno, hay que tener gente preparada para que cuando baje, porque va a seguir esto. Esto no es que porque el concepto es con esto redondeo una idea. Aunque yo tenga brotes importantes, pasado ese brote, olas importantes de epidemia, salido del brote, a las semanas voy a estar en riesgo de una nueva ola, como está España, como está Europa. Entonces, vigilancia epidemiológica es una herramienta clave hasta que haya vacuna. Porque es control de evitar la inmunidad biológica, la inmunidad natural, la inmunidad de rebaño, que demora en producirse, demora años en producirse y cuesta vidas
desborda los sistemas de salud y produce impactos muy importantes para la vida de nuestras sociedades. Dos preguntas científicas y después vamos a cerrar con dos que tienen que ver con el periodismo y la situación política. Una dice, cuando ya esté disponible una vacuna, ¿cómo se puede fiscalizar la distribución de las vacunas? ¿Qué deberíamos de tener en cuenta para hacer esa fiscalización? Tomando en cuenta que ya sabemos el tema de las farmacéuticas poderosas en nuestros países. Y la siguiente ¿es más difícil la gestión de una pandemia en varios temas? Pero aquí dice, en países donde hay una capacidad limitada de hacer pruebas, el porcentaje de positividad de los test puede ser un indicador confiable para determinar si se extreman o se alivian las medidas de confinamiento, teniendo en cuenta estos países donde la capacidad de hacer pruebas es limitada. Bueno, muy inteligente las preguntas de nuevo. Empiezo por la segunda, porque no estoy pudiendo anotar, porque estoy sosteniendo el teléfono, estos soportes no son mi fuerte, y además me gusta ver las caras, entonces estoy con una comunicación que me complica, pero respecto vamos a pedirle a las y los colegas... No, tranquila, lo más importante es el concepto. Estoy simplemente abriendo el paraguas hacia mis dificultades de comunicación bajo este soporte. Yo soy docente, me gusta mucho la comunicación y me gustan mucho las buenas preguntas. Respecto a la segunda pregunta, la capacidad de testeo baja es una limitante objetiva para seguir la epidemia. Hay que tratar de ganar capacidad de testeo, porque si no tengo capacidad de testeo, yo estoy conociendo mal lo que pasa con la epidemia. Y eso es una limitante muy fuerte que tienen muchos países. Eso es claramente la respuesta concreta que puedo dar al tema de la capacidad de testeo. Y la pregunta anterior, ¿cómo era, Marielos? La de cómo fiscalizar la distribución de las vacunas una vez se dé. Yo creo que ahí creo que ahí tiene que haber un acuerdo, en una gobernanza universal, tiene que haber un acuerdo mundial de todos los países, eso hay que trabajarlo desde ya, impulsarlo desde ya, un acuerdo mundial de los países, firmado como fue el acuerdo de Naciones Unidas, de la creación de Naciones Unidas, o de creación de la OMS, etcétera, donde se establezca la accesibilidad universal, sin costo, y el programa de priorización de las poblaciones que deben ir accediendo a ese acceso universal de la vacuna. Es de la única manera que este tema se maneja. Y hay que empezar a levantar desde ya la bandera política de gobernanza universal, global, acuerdo global de gobernanza sobre acceso universal a la vacuna, con un cronograma de priorización de cobertura basado en evidencia científica y en prioridad sanitaria que permita avanzar en el tema. O sea, primero el personal de salud y la población de mayor riesgo, mayores de 60 años. Y después ir definiendo cómo hacer cobertura. Pero esto no puede ser un tema de resorte, de diálogo entre las farmacéuticas y los gobiernos y las sociedades. Si recorremos ese camino, es el principio del fin, es el final de la pandemia, de la mala solución y de la crisis sanitaria mundial. Entonces hay que levantar desde ya, perdonen el énfasis, no sé si me escuchó bien, con el teléfono capaz que sí, de una gobernanza universal sobre el tema vacunas. Agradezco la pregunta. Tenemos dos preguntas finales. ¿Es más difícil la gestión de una pandemia en un país con un gobernante autoritario o puede ser más efectivo porque las decisiones pasan por menos personas? Yo creo que ya sé qué vas a decir ahí, Miguel. El gobernante autoritario no quiero nunca, en ninguna circunstancia. Y con autoritarismo, si algo de todo lo que dije queda, no se resuelve nada. Acá se resuelve con participación activa de todos. La peor medida para una pandemia, por más que sea grave, que enferme a muchos y mate a muchos, es el autoritarismo. La democracia es siempre clave de solución
para cualquier problema y también para los problemas de salud pública. La salud pública es inherentemente democrática. Con el autoritarismo no se resuelve nada. Habría que taguear a nuestros presidentes entonces en esos tweets. Dos preguntas finales. En países donde la libertad de expresión está muy vulnerada, ¿qué estrategias pueden mencionarse para que se proteja la seguridad de los periodistas y que a la vez podamos asumir nuestro rol de aportar a la sociedad con este periodismo responsable? Bueno, yo creo que es muy importante el periodismo alternativo, el periodismo a contracorriente. No es un tema que yo pueda opinar con certeza, pero yo creo que lo más importante es la alianza de los periodistas, generar esto que los ciclos promueven y generar fuertes alianzas de periodismo y generar marcos éticos para la comunicación periodística y validar esos marcos éticos de una comunicación responsable y democrática en tiempos de pandemia. Yo creo que Marielos tiene un papel muy importante, la conozco hace poco a ella personalmente, pero conozco toda su trayectoria. Puede cumplir un papel muy importante de crear plataformas democráticas para comunicar con autonomía y con seriedad y con confianza, y generando confianza en tiempos de pandemia. Menuda tarea te tiro, Mariela. Uy, sí, así estoy viendo. Y la última pregunta. Me parece importante el dato que dio sobre el alto costo y gasto de bolsillo para las personas durante la pandemia. En Guatemala hay pacientes en estado muy grave que han tenido que costear ellos y sus familias sus medicamentos en los hospitales públicos. ¿Qué elementos deberían incorporarse desde el gobierno para tener un verdadero enfoque de salud pública? Bueno, sin duda, luchar por eliminar los copagos, que son la forma más grave y más impactante de generar desigualdad en salud. El pago directo en salud tiene consecuencias absolutamente retardatarias, regresivas en el acceso a la salud. No es fácil resolver este tema en tiempos de que no hay pandemia y es muy difícil en tiempos de pandemia, pero quizás yo que no creo inexorablemente que las crisis son oportunidad, sea un buen momento para exigirle a los gobiernos cero costo para atender los problemas de COVID y los otros problemas de COVID, y ahí comprometer a los gobiernos a endeudarse para tener recursos para que no haya limitaciones en el acceso a la salud. Esas son banderas que hay que levantar hoy. Protección social en salud, más que nunca en pandemia.